respecto a su tiempo. ¿Mm? Y de Sí, en sí, qué por van a supuesto. invertir, en No qué van a solamente invertir su tiempo. que se han entregado en tiempo, sino que tienen los contenidos mínimos que le hemos estado pidiendo de la cátedra, ¿no? Bueno, Mario, no sé si hay alguna Listo. otra pregunta, chicos. ¿No hay otra pregunta? Bueno, si el Inge Madariaga quiere tomarse un merecido descanso, está en su disposición y nosotros vamos arrancando con la clase de hoy. Así que yo en lo personal te agradezco, Mario, todo tu esfuerzo y a todos los chicos que, como vos bien dices, en ese intercambio muchas veces nosotros aprendemos. Por eso a veces insisto tanto en preguntar, porque a veces de alguna pregunta de ustedes me surge la necesidad de poder adquirir algún conocimiento nuevo. Generan una inquietud en mí de poder comprender mejor los temas que damos y eso creo que sirve para que cada año mejoremos el material y mejoremos el conocimiento que le podemos transmitir a los chicos. Nosotros aprendemos también de ustedes. Así que seguramente ha sido rico el intercambio y te agradezco, Mario, tu esfuerzo y a todos los chicos que han llegado y han cumplido con este paso importante, tanto para regularizar como para promocionar la materia. Bueno, arrancamos, chicos, la clase de hoy. La clase de hoy lo que vamos a ver es estimación de la actividad económica. A ver, es una clase en donde en la primera parte vamos a analizar cuáles son los puntos con los cuales podemos comprender qué es el Producto Bruto Interno, para qué sirve medir el Producto Bruto Interno, qué significa la estimación de la actividad económica, por qué hablamos de estimación y no de medición de la actividad económica, y luego algunas aplicaciones muy concretas y sobre todo le vamos a dar muchísima información y le vamos a dar para aquellos que quieran tener alguna información adicional, algunas páginas que están comparando permanentemente algunos indicadores de distintos países. Especialmente hay una página que se denomina Global Economy y esa página es una página que la utilizan mucho los inversores porque tiene desde índice de corrupción hasta libertad económica, PBI, déficit fiscal, o sea que un tipo que quiera hacer una inversión, por ejemplo en la Argentina, no solamente mira el contexto social o político, sino que tiene páginas que le están dando información muy precisa. Lo tengo, pero espero poderlo hacer en algún momento. No lo bajé, lo tengo en mi mail, quizás lo pueda hacer durante la clase. También algo que es muy importante, probablemente lo dé a la próxima clase, el impacto en el PBI de la corrupción, que se calcula que está en el orden del 10% y hoy que estamos viendo PBI me hubiera gustado mostrarle el gráfico con un estudio que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, pero por lo menos si no lo puedo pasar ahora, seguramente en la próxima clase le voy a subir el link de manera tal de que ustedes puedan en cualquier momento consultar la documentación. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vemos temas de PBI se ven muchas cosas y hay muchas cuestiones que impactan en el PBI. Así que con la clase de hoy arrancamos en una etapa muy especial de nuestro país. Ustedes van a ver que los datos están actualizados. Son datos del INDEC del día de hoy prácticamente. Estuve trabajando la siesta simplemente para poderle incorporar datos que tengan que ver con el segundo o el tercer trimestre, que es el que nosotros estamos atravesando. En realidad, el día 30, es decir, el día de ayer, el INDEC ha actualizado algunas cifras como pobreza, desempleo, canasta básica, que lo vamos a ver después de que veamos inflación en un par de clases más, pero vamos a tener todos esos datos como para que ustedes comprendan la situación socioeconómica que está de alguna forma pasando en nuestro país. Acá vamos a ver algunos datos, probablemente algunos sean opinables y de discusión, y yo le voy a ir marcando algunos puntitos que a veces nosotros tomamos en los exámenes finales, como para que ustedes lo vayan recordando un poquito y anotándolo cuando decidan presentarse un examen final si no promocionan la materia. Así que este es el tema, estos son los objetivos de la clase, que es básicamente comprender el procedimiento seguido para la agregación de la producción de bienes y servicios de un país,
que conozcan el concepto y definición de Producto Interior Bruto y sus características, que distingamos entre el PBI nominal y real, que analicemos las críticas al PBI y que además conozcamos otros indicadores de bienestar y felicidad, que básicamente son 4 indicadores que completan el PBI. En esos casos, digamos, más que detenernos en el análisis de esos indicadores, le vamos a dar datos e información para que ustedes lo conozcan y tengan una comprensión cabal de qué estamos hablando cuando hablamos de PBI, que mide producción, y uno podría pensar que un país que produce mucho tiene índice de bienestar y felicidad alto. Bueno, con estos datos que les digo que están bastante actualizados, probablemente ustedes puedan contrastar si esa afirmación es real y cierta o tiene cuanto menos alguna validez de carácter relativo. Así que presentada la clase y presentado, digamos, los objetivos de la clase, arrancamos con lo de hoy. Y ahí sí me permito, y a ver si vos, Maxi Cabrera, Sí, profe. ¿por qué no me lees ese pequeño párrafo que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver de acá en adelante y sobre todo con la cuestión puntual, digamos, de estas variables macroeconómicas que son variables que dependen exclusivamente de decisiones de carácter no solamente del gobierno, sino de Estado? Ustedes saben que gobierno y Estado son dos cosas totalmente distintas, entonces cuando se habla de razón de Estado o decisiones de Estado, no estamos hablando de decisiones de gobierno. Muchas veces los gobiernos no toman decisiones de Estado. El Estado, como una definición muy gruesa, es la nación jurídicamente organizada. Entonces, muchas veces el gobierno, que está ocupado por gente que hace política y toma decisiones políticas, no entiende que hay ciertas cuestiones de carácter jurídico que hacen a el valor real del Estado y el impacto económico que tienen esas decisiones. Por eso, cuando analizamos estas cuestiones, encontré este pequeño párrafo y que me parece muy importante, sobre todo cuando con sobrados motivos y razones hay una caída en la valoración de la actividad política. Así que me gustaría, Maxi, que tengas a bien leerlo, despacito y tranquilo para evitarme el trabajo a mí. ¿Lo puedes leer, Maxi? Ahí está. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto, dale. A ver. A propósito de la economía política, somos copropietarios de la democracia, tenemos el derecho y la obligación de ser parte en ella, de influir en las decisiones de políticas públicas. En la Grecia, donde nació la democracia, 500 a.C., aquella que proyectó el esplendor de su civilización, la vida estaba condicionada por la existencia de la ciudad, la polis, que desempeñaba en el universo político de los griegos la misma función que los estados modernos. Un griego se consideraba ante todo un ciudadano, el que vivía apartado de la vida de su comunidad, el que llevaba una vida particular solo para sí. Era llamado idiota, de idios propio o particular. Y como el que vive aislado suele adquirir pocos conocimientos, es ignorante, rústico. Con el transcurso de los siglos, el término idiota pasó a tener la connotación peyorativa que hoy le damos. Bueno, pongo esta pequeña reflexión porque muchas veces nosotros llamamos idiotas a personas que entendemos que, tienen cierto grado de brutalidad o es ignorante o como dice ahí, es muy rústico y poco preparado o a veces terco y empecinado sin razones. Pero en realidad eso era un término que se utilizaba básicamente para aquellos ciudadanos que no compartían la actividad política y sus responsabilidades ciudadanas. Mucho de eso nos pasa hoy en la Argentina y lo que nosotros vamos a ver, que son las cuestiones macroeconómicas, fíjense ustedes, cuando las volvamos a repasar, tiene que ver básicamente con lo que se llaman las variables de carácter agregado. Por ejemplo, la producción de un país, el desempleo, la inflación. Y obviamente, si ustedes se fijan, cada una de esas cuestiones que están ahí tiene un alto componente de carácter político. Recuerden, porque estoy seguro que se los dije,
porque me lo repito para mí y lo digo para todo, que esa famosa frase, yo no me meto en política, yo la contesto diciendo que lamentablemente la política se mete con nosotros. Y cada una de esas variables de carácter macroeconómico, que son los que tienen que resolver los estados y los gobiernos, tienen que ver con decisiones de carácter político. Y creo que ustedes, con la simple lectura de diarios o redes de información, habrán dado cuenta que, por ejemplo, si miran temas como de desempleo, que lo vamos a ver un tema específico que va a ser pobreza, desigualdad y desempleo. Entonces, ustedes van a ver que hay una gran cantidad de variables macroeconómicas que dependen de decisiones de carácter político. Y para poder tomar esas decisiones, uno, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que estimar la actividad económica. ¿Por qué tenemos que estimarla? Simplemente porque cuando tenemos problemas económicos como tiene hoy la Argentina, nosotros necesitamos conocer datos duros. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer un diagnóstico. ¿Para qué? Para buscar la solución. Pero también cuando hablamos de medir la actividad económica, nos encontramos con una dificultad, básicamente, ¿por qué? Porque no podemos medir con absoluta exactitud la actividad económica de un país. Y por eso hablamos de que la contabilidad en términos macroeconómicos simplemente nos permite estimar dicha actividad. Bueno, básicamente, ¿por qué? Por dos razones que están puestas ahí. Simplemente porque muchos de los datos proceden de fuentes que se obtienen al extrapolar una muestra. Y en muchos casos esas muestras pueden contener algunos errores. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página del INDEC, van a ver una gran cantidad de datos que se dice desestacionalizados. Cuando, por ejemplo, estamos hablando en estos momentos del efecto que tuvo el COVID, el problema más grande que tuvo el COVID es que en todo el mundo generó una variación tan grande de los datos económicos que digamos, estadísticamente costó mucho desestacionalizar esos datos. A ver, que básicamente cuando hablamos de desestacionalizar estamos hablando de quitarle el efecto de estacionalidad que tiene, por ejemplo, una temporada de verano, una temporada de invierno o determinado tipo de característica de consumo durante el año. El COVID trastocó todo eso y estadísticamente está costando mucho poder tener datos desestacionalizados. Otra cuestión importante es que no incluye la economía que se llama en negro, ¿cierto? Y la economía en negro es generadora de renta y nosotros vamos a ver básicamente en qué consiste esa economía en negro y tampoco, digamos, lo que sería el autoconsumo y las rentas generadas por la actividad de carácter ilegal. Por lo tanto, uno no puede medir exactamente, pero sí podemos estimar la actividad económica de un país. Y ¿por qué lo hacemos? Bueno, por esto que está puesto un poquitito más abajo, porque nosotros podemos considerar en principio que habría una relación directa entre ¿qué? Entre la producción de un país y un bienestar, y el bienestar de ese país. De hecho, nosotros vamos a ver, y yo les voy a dar datos a ustedes de los primeros 20, 25 países que tienen el PBI más alto en el mundo, y ustedes van a ver que obviamente esos países que tienen PBI importante tienen niveles de bienestar también importantes, y hay excepciones, como por ejemplo China. Probablemente a ustedes les sorprenda saber cuál es el lugar en el mundo que ocupa en cuanto a términos de producción China y cuáles son la percepción que tienen los chinos de su propio bienestar y de su propia felicidad. Así que, hecha esta pequeña introducción, vamos a tratar de definir primero conceptualmente y luego cómo se calcula el Producto Interior Bruto, y luego vamos a tratar de dar algunos datos y alguna información que le permitan comprender cabalmente qué es el Producto Bruto. Tiene esta siguiente definición. Es muy simple y nosotros la vamos a ir desagregando. A ver, cuando hablamos de agregar, lo que estamos diciendo es que estamos sumando cada una de las variables. Por ejemplo, la demanda agregada en la Argentina es la suma de las demandas en individuales y la suma de las demandas en los distintos mercados para establecer cuál es la demanda total agregada de un país. Lo mismo hacemos con la oferta.
Y de ese mismo modo, todos los datos que tengan que ver con la producción se agregan al efecto de ¿qué? De poder calcular el Producto Interior Bruto. La primera definición que tenemos como Producto Interior Bruto es la siguiente: es la valoración a precio de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo. Normalmente ese periodo determinado de tiempo es un año y las variaciones del PBI la estamos midiendo y ustedes la van a ver en el INDEC trimestre contra trimestre anterior y anualmente contra el año anterior. Ustedes van a ver, yo al final, una vez que termine la explicación de lo que significa cada uno de los puntos de lo que es el PBI, van a ver cómo lo presenta el INDEC y ustedes pueden entrar a las páginas y pueden ratificarlo sin ningún tipo de problema. Los datos, además que yo les voy a mostrar acá, siempre van a tener la fuente para que ustedes puedan contrastarlo y si a lo mejor encuentran datos, más importantes y mejores, bueno, perfecto, de esa manera tal nosotros ya podremos, ustedes me ayudarían en futuras presentaciones. Antes de arrancar punto por punto qué significa eso, una pregunta. No sé si alguno de ustedes quiere hacer una reflexión sobre esta frase, que a mí sí me parece importante en el sentido de tener bien claro por qué nosotros tenemos que informarnos para tomar decisiones políticas. Hubo unas elecciones hace poquito, va a haber otras elecciones el 14 de noviembre, y bueno, y en esos casos nosotros como ciudadanos y ustedes particularmente como digamos, como un sector de la población que tiene una formación que le permite analizar con mayor rigor datos respecto a la producción, al empleo, a la inflación, bueno, indudablemente a mí me parecía necesario que además no solamente se informen, sino que además acompañen decisiones, ya sea el voto o la participación que ustedes pudieran hipotéticamente tener en estas elecciones con esta reflexión. Así que antes de arrancar me gustaría saber alguna reflexión de alguno de ustedes, si es que lo consideran así, sobre esta frase. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo, por ejemplo, les quiero simplemente comentar lo siguiente. Profe, Sí, profe, yo tengo una duda. ¿La inflación es una variable macroeconómica también? sí, por supuesto. Las decisiones, macroeconómicas, por ejemplo, una decisión macroeconómica que genera inflación es la emisión de dinero. Ustedes saben que, por ejemplo, en estos días se han tomado decisiones que todas van a significar emisión de dinero y esa emisión de dinero, supongo que ustedes habrán escuchado la famosa frase de Mansur dicha al ministro: afloja la billetera, o algunas que han sido un poquitito, digamos, más duras, muy criticadas, en el sentido de que la elección hubiera sido distinto si la gente hubiera tenido la platita. No sé si han escuchado esa frase. Sí, profe. Te Sí, quería profe. consultar si la inflación, o sea, porque hay gente que dice que la inflación es un fenómeno de emisión monetaria. También hay otro tipo de personas que dicen que es un fenómeno de emisión monetaria, pero a largo plazo y a corto plazo es un fenómeno multicausal. La inflación obviamente es multicausal, pero si yo te dijera, mira, a ver si te puedo dar un ejemplo que me pareció muy gráfico, ¿eh? No es mío, yo lo escuché y te lo repito. Por ejemplo, suponete que vos vas a una fiesta y te comes todo lo que encontrás. Te comes las empanadas que te ponen, los sanguchitos que te ponen, no sé, el lomo relleno que te ponen. Bueno, y te tomas todo lo que te podés tomar y bueno, te acostás a dormir y al otro día te levantás temprano y tenés un asado y le metés achura, le metés chorizo, le metés todo. Y a la noche tenés, escúchame, otra fiesta y volvés a repetir todo eso, digamos, pantagruélicas reuniones. Y entonces, cuando vos te levantas el domingo a la mañana de 2 o 3 días de eso, ¿cierto? Y te duele la cabeza, ¿cuál pensás vos que sería la causa de tu dolor de cabeza? Todo lo que consumí.
Bueno, entonces hoy en la Argentina, cuando vos tenés 1,5 billones de emisión monetaria, en donde prácticamente han duplicado la base monetaria, es muy difícil decir, a pesar de que pudiera suceder, de que, por ejemplo, la inflación es debida al déficit externo del país, echarle la culpa a los supermercadistas, echarle la culpa a los productores agropecuarios. Bueno, digamos que hoy está claro que la emisión monetaria tiene un efecto inflacionario por algo que es muy simple. A ver, y nosotros lo hemos visto. ¿Qué sucede cuando vos tenés una oferta muy grande y una demanda, en este caso de pesos, que no se modifica? ¿Qué va a suceder con la moneda? ¿Qué va a suceder? Este, una oferta muy grande, una demanda muy chica, y la Sí. moneda pierde valor. A ver, porque cualquier cosa en donde la oferta es abundante, ¿cómo es el precio de esa mercancía? Cuando vos tenés mucha abundancia de un producto, ¿qué sucede con el precio de ese producto, de ese bien? Baja. 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 Entonces, a ver, acá hoy en la Argentina vos te encontrás con problemas en donde es tanta la cantidad de pesos, ¿cierto?, que hay, que la gente, y además vos sabés que vos tenés pesos, digamos, hay gente que compara en términos de inflación la moneda con una barra de hielo. ¿Qué sucede cuando vos tenés una barra de hielo y va pasando el tiempo? Se derrite. Se derrite, entonces cada vez está más chica, ¿cierto? Bueno, eso lo mismo sucede con tu dinero. Por ejemplo, a ver, ustedes lo pueden ver, no es el tema de hoy, porque lo vamos a ver con mayor detalle, inflación, pero ustedes podrían tomar tranquilamente y hacerlo ustedes mismos, qué sé yo, qué es lo que podían comprar con un billete de 100 pesos hace 4 años, hace 3, hace 2 y hoy. ¿Cierto? Y entonces ustedes verían efectivamente cuál es el efecto que tiene la inflación en el valor de la moneda. Y eso hace que una de las funciones del dinero no se cumpla. ¿Por qué? Porque el dinero, entre otras cosas, tiene que ser reserva de valor. Si no es reserva de valor, empieza a perder una de las funciones del dinero. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va al dólar porque ese dólar, digamos que también sufre una inflación en Estados Unidos, pero una inflación absolutamente menor comparada con la nuestra, entonces ese dinero sí mantiene su valor cuando hay otro que se está depreciando permanentemente. Bueno, esos son los motivos hoy por los cuales tenemos la inflación. Decir que no hay responsabilidad del gobierno por la emisión monetaria y por lo tanto de la inflación, hoy es no decir la verdad. Ahora vos me podrás decir, bueno, pero el gobierno tenía que resolver problemas de COVID, el gobierno tenía que resolver problemas de caída en los niveles de consumo, problemas de pobreza. Sí, estamos todos de acuerdo y probablemente podría haber algunas justificaciones para que haya emisión monetaria, pero en los montos y los volúmenes que nosotros estamos viendo, y te vuelvo a repetir, te lo voy a presentar a la gráfica la próxima vez. En la Argentina, de acuerdo, y en América Latina, simplemente por tema de corrupción, nosotros podríamos ahorrar el 10% del PBI, simplemente haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces ahí hay no un Estado que no funciona, porque el Estado argentino tiene todo para funcionar. Hay un gobierno que hace, en mi opinión, que algunas funciones que son del Estado no funcionan. A ver, hoy han dado los datos de pobreza, estamos arriba del 40 y pico por ciento, y voy a tratar de conseguir los datos para San Miguel. 43,3%. Bueno, 43,3%, imagínate. Ustedes van a ver ahora los niveles de consumo y los niveles de PBI y van a ver que estamos en niveles inferiores en niveles, a ver, similares al 2012 e inferiores al 2018-2019, la caída es evidente. No porque lo diga yo, sino porque ustedes van a poder ver los datos. Por eso yo siempre digo, miren, ustedes recuerdan cuando yo les decía, hay una economía de carácter normativa, que tiene que ver con ¿qué? Con juicios de valor, con cuestiones éticas y morales. Con esas cuestiones éticas y morales y sus juicios de valor es que uno toma decisiones políticas. Pero hay que tomarlas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación, a pesar de toda la porquería que nos pueda parecer la política y los políticos, tenemos que tomar decisiones políticas, porque si no,
hay otros que toman decisiones por nosotros. Y eso es algo que hay que hacerlo. Quizás, yo creo que en algún momento se los comenté a ustedes, yo pertenezco a una generación que vivió parte de la dictadura, éramos muy jóvenes, pero la vivimos. Y eso hace que nosotros tengamos una valoración de la democracia probablemente mucho mayor que ustedes que ya han nacido en democracia y en todo caso han visto todos los problemas de la democracia y probablemente pocos beneficios. Pero bueno, yo creo que esas son cosas que se discuten, que se debaten y que hay que respetar todas las opiniones. Yo en una clase con sistema había un chico que me preguntaba por mi ley. Bueno, yo creo que es parte del desencanto que tiene mucha gente con la democracia. Algunos, a ver, y doy siempre este mismo ejemplo. Hubo un momento en Francia que el partido antisistema era el Partido Comunista. Entonces había un grupo de partidos políticos que obtenían normalmente el 80% de los votos. De golpe, el PC pasó de ser una absoluta minoría a tener 25-30% de los votos. ¿Hasta qué? Hasta que se incorporaron al Congreso, hasta que vieron que muchas de las propuestas que ellos planteaban eran simplemente de imposible opción, que no había en ningún lugar del mundo ese tipo de soluciones. Y bueno, cuando la gente se desencantó, ¿qué hizo? Encontró otro partido antisistema que era la extrema derecha que dirigía un señor de apellido Le Pen, hoy lo sigue su hija, ¿cierto? Pero bueno, entonces la gente pasaba de votar la izquierda a la extrema derecha porque se harta del sistema. Y la democracia no es un sistema que resuelve todos los problemas, es una manera de resolver simplemente conflictos, pero resolvemos uno y arranca otro. No va a haber nunca en lo que tenga que ver con la sociedad y en donde estamos todas las personas, en donde no haya conflicto. Siempre hay conflicto, en la familia, en el barrio, en la ciudad, en la provincia. La democracia lo que hace es un sistema para resolver esos conflictos, pero no lo hace definitivamente, porque además sería muy malo, porque sería algo conservador. Y hay muchas cosas que se van incorporando permanentemente como necesidad de carácter social y por lo tanto hay que discutirla y debatirla. Ustedes fíjense, el divorcio no era un problema en los años 80, vino Alfonsín y sacó el divorcio. El juicio a las juntas hoy pareciera ser hacer un juicio a la junta militar. Uno podría decir, bueno, es algo absolutamente necesario, pero una demanda también en los 80. Últimamente hemos visto algún tipo de demanda de carácter social, como puede haber sido el aborto, y todas esas decisiones generan conflicto. ¿Qué hace la democracia? La democracia es un método para resolverlo, por lo menos temporalmente, pero no es que resuelve todos los conflictos y nosotros no nos acostumbramos a eso. ¿Por qué? Bueno, porque ser ciudadano requiere vivir, por lo menos acá en la Argentina, en un marco de incertidumbre realmente importante. Cuando ustedes creo que recuerdan algo así como que la ministra de Seguridad que ahora se fue, dijo como que Suiza era aburrida. ¿Recuerdan ustedes esa frase? Sí, profe. Bueno, la Argentina en muchos casos es absolutamente divertida, tan divertida que, por ejemplo, ustedes fíjense que hubo una persona condenada supuestamente por haber matado a una mujer y a su propio hijo, lo pusieron en un cartel de bombero y efectivamente se fue. Y la verdad que uno no reacciona ante eso. Uno sale a la calle y ve, qué sé yo, que las calles no funcionan, que la SAT tiene todo roto, que las cloacas son, qué sé yo, un olor nauseabundo por todos lados. Bueno, son demandas de carácter social que tienen que resolverse. Y ustedes están en una edad en donde, indudablemente, en esa edad, ustedes tienen que tomar decisiones. Y nos pasa en todos lados. Voy a dar un ejemplo que creo que nos toca a todos. ¿Ustedes saben que en la facultad hay elecciones? Sí, Sí, profe. Y Sí, sabía profe. también que, por ejemplo, algunos profesores no estaban de acuerdo. A ver, yo particularmente entiendo que no es el momento adecuado. A mí me parece que siempre hay que ir a elecciones, pero ustedes fíjense, ¿cuáles son las clases presenciales que hemos dado de marzo del 2020 hasta ahora, casi 2 años? ¿Cuáles son las clases presenciales? Creo que no, Bueno, yo, no a ver, creo. si yo le pido a la facultad
que me permita darle una consulta presencial a ustedes no me habilita. La facultad está cerrada. Yo fui a la facultad el jueves, un edificio absolutamente oscuro, vacío. Me envían fotos de cómo está la facultad, los laboratorios no funcionan. Entonces a mí, y yo lo dije, siento vergüenza ajena que el primer acto presencial que convoquemos a estudiantes de primero y segundo año que no conocen sus compañeros, no conocen sus profesores, no conocen la facultad, no han pisado un laboratorio, no han tenido una consulta, sea ir a votar en un acto masivo y presencial cuando esta elección podía haberse hecho como lo estableció el Consejo Superior el año que viene. Entonces a mí me encantan las elecciones y creo que es bueno que nosotros podamos elegir, pero en estas condiciones la verdad que hay una gran restricción a la participación y yo no estoy de acuerdo con eso y lo digo abiertamente, pero ustedes van a ir a votar y yo siempre, ¿qué puedo decir? A mí me parece que en todos lados es bueno la alternancia y la renovación. ¿Por qué? Porque bueno, porque a mí me parece que cuando hay alternancia y renovación hay cierto dinamismo y hace que una burocracia, digamos, no tome algunas decisiones que están pensando propiamente en la burocracia y no en los objetivos finales que puede tener para una institución, para una provincia o para un país. Entonces, ustedes, por ustedes mismos, no por mí, pero me alegro que ustedes conozcan que hay una elección, pero me he sorprendido de que haya muchos estudiantes que no tenían dos cosas, no tenían la más mínima idea y en muchos casos me transmitían su absoluta indiferencia ante la elección. Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas está bien. Hay que estar informado por una parte y hay que participar, insisto, porque si uno no participa son los demás los que terminan tomando decisiones por uno. Y como todo esto, digamos que nosotros vamos a ver, está pleno de decisiones políticas. Ahora también voy a hacer siempre la misma salvedad. La visión que yo tenga de los temas no tiene por qué ser la de ustedes, es la mía. Acá estamos hablando de economía política, que es una ciencia social y no una ciencia exacta, y por lo tanto, como ciencia social, tiene que tener una visión crítica de cada uno de ustedes. Yo daré mi visión, trataré de, obviamente, de sustentarla con datos duros, pero los que en definitiva terminan tomando las decisiones son ustedes. Y si alguno no está de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Simplemente hay que encontrar el tono, la forma y la manera para que nos escuchemos, porque otra cosa que me parece que sucede mucho es que nos gritamos, nos decimos muchas cosas, pero no nos escuchamos. Ese es un gran problema que creo que tiene nuestro país, en donde esa famosa grieta de la que se habla, yo creo que el principal inicio de todo es porque decimos muchas cosas, pero no estamos dispuestos a escuchar con mucha atención los que no piensan distintos que nosotros. Eso no significa que vamos a cambiar nuestra posición, pero lo vamos a escuchar respetuosamente, vamos a analizar objetivamente lo que nos dice y en todo caso buscaremos los argumentos que refuercen nuestra propia posición. Pero, digamos, en ese marco de tono y respeto. Así que si yo digo algo que a ustedes no les parece, muchachos, simplemente me dicen, profe, no estoy de acuerdo con usted. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. No tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Todo lo que estamos viendo acá es opinable, excepto algunas cuestiones, insisto, que son datos duros y que, a ver, como decirte, che, ¿cómo vamos a estimar la actividad económica? Sí, esto es un dato concreto. Ahora, la visión que vos tengas de esa actividad económica, bueno, es otra cuestión y es todo opinable. Así que no sé si sobre este párrafo o sobre alguna de las cosas que dije, alguno de ustedes quiere emitir una opinión. Yo lo escucho atentamente. ¿Estamos, chicos? ¿Podemos seguir? Sí, por favor. Perfecto. Volvemos a esto. Estos son las variables macroeconómicas que son básicamente los que los gobiernos deben resolver. Y fíjense, ahí está, decíamos por qué no se puede medir y sí estimar, básicamente por qué, por cuestiones de carácter estadístico y porque hay datos que no se incluyen, que lo vamos a precisar a medida que vamos desglosando la definición de PBI. También decíamos por qué era importante. Bueno, porque esos datos nos permiten a nosotros establecer un diagnóstico y establecido un diagnóstico nosotros podemos buscar las soluciones. Si no tengo datos objetivos que me permitan
establecer ese diagnóstico, es muy difícil que yo pueda encontrar la solución. Esta era la definición, que les repito, que es la valoración a precio de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo, y esa es la definición del Producto Interior Bruto. Y ahora lo que vamos a hacer es desglosar cada frase a los efectos de poder analizarla y comprender conceptualmente lo que significa. Entonces, valoración a precio de mercado. Dice, el objetivo del Producto Interior Bruto es estimar el total producido en un país. Implica sumar bienes y servicios muy diferentes y es preciso explicar su valor en unidad de medida común, que son los precios del mercado. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos en algún momento de precios absolutos y precios relativos. Los precios absolutos son los que están medidos en una unidad monetaria, ¿cierto? Como yo voy a efectuar una valoración, digamos, de bienes y servicios, lo hago en la moneda que inicialmente, digamos, ha establecido para el intercambio de esos bienes y servicios, que en nuestro caso son los pesos, pero también está claro que el Producto Interior Bruto se mide en algunas divisas duras como el dólar y que además, como en el caso nuestro tenemos inflación, nosotros al final vamos a ver que hay lo que se denomina el deflactor, que es quitarle los aspectos inflacionarios para poder medir en términos reales cuando hay crecimiento o decrecimiento del Producto Interior Bruto. Pero en principio está muy claro que todo, y eso es una definición importante, se va a hacer con esa valoración a precio de mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son importantes y cuáles son los bienes y servicios finales que van a ingresar. Dice, los bienes terminados, los bienes semi-elaborados, las materias primas producidas y no incorporadas a ningún proceso productivo. Y hacemos una salvedad, porque esto es importante, siempre va a estar esa salvedad, el hecho de no contar más de una vez los productos intermedios, ¿cierto? Entonces, cuando se mide el PIB, solo se suma el valor de los bienes y servicios finales. El valor de los productos intermedios está incluido automáticamente en el valor de los productos finales para lo que se ha utilizado. Ejemplo, supongamos que un auto tiene determinado tipo de cubiertas, tiene determinado componente, una batería o lo que fuera. Bueno, yo voy a contar el valor final del auto, no voy a estar contando cada uno de los productos que componen ese auto. Ahora bien, cubiertas irán por otro lado, pero no voy a estar contando cada uno de los componentes de ese auto. ¿Por qué? Porque el auto en este caso es el bien o el producto final. ¿Se entiende eso? Porque hablamos de bienes y servicios finales, es decir, los bienes y servicios que no van a ser utilizados para producir algún otro bien. Sí vamos a ver que en muchos casos, fíjense, como dice la última parte, materias primas producidas y no incorporadas a ningún proceso productivo, es decir, aquellas que están estoqueadas en alguna fábrica, están en algún depósito, que han sido producidas y todavía no se han incorporado a ningún proceso productivo. Esos son los bienes y servicios finales que deben incorporarse para contar el PBI. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Hay alguna duda, chicos, de esto? No, profe. Perfecto. Bueno, seguimos. Fíjense, producidos en un país, ¿cierto? Decimos, se contabiliza simplemente lo producido en el interior del país, es decir, dentro de una determinada frontera geográfica, sin discriminar si las empresas son nacionales o extranjeras. Ejemplo, ahí me voy a detener ese párrafo. Por ejemplo, supongamos una empresa extranjera, puede ser una empresa minera o puede ser, qué sé yo, cualquier tipo de empresa, por ejemplo, qué sé yo, Nike, que decía que se iba del país, pero al final parece que se queda. Entonces ingresa, ¿cierto? Como ingresa Arcor. ¿Por qué? Porque Arcor es una empresa nacional que tiene empresas en nuestro país e ingresa también Nike porque siendo una empresa extranjera también está radicado en nuestro país. Ahora, fíjense que decimos que el PBI no es lo mismo que el PNB. El PBI es el Producto Interior Bruto, el PNB es el Producto Nacional Bruto. Arcor tiene 200 y pico de fábricas en todo el mundo. Cuando yo mido
el PBI, mido todas las fábricas, incorporo toda la producción de las fábricas de Arcor que están geográficamente ubicadas en nuestro país. Todas las que están en el extranjero, no. ¿Por qué? Porque estoy midiendo el Producto Interior Bruto. Cuando mido el Producto Nacional Bruto, lo que yo estoy midiendo, ¿cierto?, son la producción de bienes y servicios producidos por factores nacionales. Entonces, como Arcor es una empresa nacional, voy a incorporar en ese PNB todos los productos de la fábrica que también están en el extranjero porque tienen la bandera argentina, son nacionales. Pero ya no incorporo toda la producción que tengan las empresas extranjeras en el país. ¿Por qué hacemos eso? Porque el ratio, porque el cociente de PBI con PNB me permite medir el grado de extranjerización de una economía. Si ustedes se fijan, y lo pueden ver claramente, ustedes van a ver que prácticamente las primeras 10, 15 empresas y probablemente que explican muchísima buena parte del PBI en la Argentina son extranjeras. Nuestra economía tiene un grado de extranjerización importante a pesar de todos los discursos. Y básicamente, ¿por qué? Bueno, porque las empresas extranjeras tienen una capacidad de inversión que hasta acá las empresas argentinas no tienen, ¿cierto? Y eso, digamos, muestra, a ver, cómo de alguna manera se compensa con la producción agropecuaria, pero también ustedes van a encontrar que, por ejemplo, muchas empresas vinculadas a la soja también son extranjeras. Y también diría que si nosotros miramos la tenencia de la tierra, también hay una gran cantidad de personas con ciudadanía extranjera que tienen una gran cantidad de tierras en la Argentina. Ustedes miran, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, la verdad que a mí me parece que sería bueno que siempre algunos recursos naturales y otro tipo de cosas estén en manos de nacionales y no de extranjeros. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente pueden comprometer alguna cuestión vinculada con la soberanía. Pero en definitiva hay que ver cómo se comportan. Hay muchas empresas extranjeras que en definitiva colaboran con el desarrollo del país, generan trabajo, digamos, no hay que demonizar la presencia y la inversión extranjera, al contrario. La Argentina es uno de los países que debería fomentar la inversión extranjera porque hace prácticamente 10 años que prácticamente la Argentina tiene una caída permanente de la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad de carácter institucional y no hay una cierta certidumbre jurídica que permita que las empresas puedan trabajar con tranquilidad dentro del país. Y por lo tanto, si ustedes entran a alguna de las páginas, yo se lo voy a mencionar cuáles, ustedes van a encontrar todos los datos del país en donde, por ejemplo, el tema de libertad empresaria y seguridad institucional son temas que están medidos de acuerdo a una polinómica y que da resultados que no son favorables para la Argentina. Entonces, fíjense, acá otro punto importante es que no se incluyen las compras de terrenos, recursos naturales y activos financieros como bonos y acciones. ¿Alguien puede, en virtud de la definición que tenemos acá, ¿cierto?, esta definición que está acá, entender por qué o explicarnos a nosotros por qué no se incluyen las compras de terrenos, recursos naturales y activos financieros como bonos o acciones? ¿Alguien podría decir eso? A ver, ¿por qué entiende que no van a ingresar? A ver, Hugo Massa, Massa, Hugo, Hugo, Parece que no tiene micrófono, profe. a ver, Rodríguez Riquelme. Están sin micrófono todo. Bueno, le aseguro que van a tener que resolver problemas de micrófono y van a tener que resolver problemas de cámara para hacer la defensa con el Inge Madariaga, si no van a tener alguna dificultad. A ver, ¿quién puede leer esto? Volvamos un poquito para atrás. Profe,
Sí, Puede ser porque, o sea, la compra de un terreno no es algo que se produce, que va por ahí. absolutamente. Cuando yo compro terreno o algún recurso natural o activo financiero, no le agrego nada de producción. No hay producción ahí y por lo tanto no ingresan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que no ingresan, como algunas otras cosas más que vamos a ver. Pero ese es el motivo. Como yo no le agrego nada a la producción, obviamente no pueden ingresar. Profe, pero sí forma parte Sí. del valor de la empresa, ¿no sería? No, porque a ver, vos fíjate, cuando veamos lo que es inversión, si yo compro el terreno no ingresa para el cálculo del PBI, pero si yo le hago una vivienda, la vivienda sí, porque la vivienda le ha agregado producción, ¿cierto? Cuando yo tengo un activo financiero, por ejemplo, compro un bono y una acción, ¿qué estoy produciendo? Nada. Y esto, entonces yo estoy hablando del Producto Interior Bruto. Cuando no hay Ah, producción, claro, claro. ¿me entendés? O sea, yo compro un terreno, ¿qué he producido? Nada. Ahora, cuando Sí, hago ya una entendí la vivienda, diferencia. bueno, cuando hago una vivienda le agrego producción. Lo mismo sucede con los activos financieros, un recurso natural. Entonces yo compro una estancia, pero no hice nada, no entra en el PBI. Ahora, hago un tambo y eso sí ingresa en el PBI. ¿Estamos? Profesor, Sí. por ejemplo, una empresa cuando mide su producto bruto o el producto, cuando una empresa para, por ejemplo, para tomar la decisión de irse del país, Sí. este, ellos miden el producto, el PBI, A ver, porque obviamente que no no es me un... quedó, no me quedó claro la diferencia porque usted decía que el a Producto ver, Nacional Bruto, una empresa mira, no, a ver, una empresa, el PBI o el PNB, como yo te digo, la diferencia es, si vos lo producís en el interior del país, esa empresa extranjera o nacional, lo que produce esa empresa ingresa en el PBI. Cuando yo hablo de Producto Nacional Bruto, entran únicamente las empresas nacionales, independientemente del lugar en donde están. Entonces ya no hay una referencia geográfica que nuestro país, sino puede ser en cualquier lugar del mundo la medida que sea una empresa argentina. ¿Por qué se hace esto? Para medir, insisto, el grado de extranjerización que vos tenés en una economía. Sin duda, yo te puedo garantizar que la producción de las empresas extranjeras es mayor que el de las empresas argentinas, pero seguramente, ¿cierto? Por un montón de motivos. Y cuando vos me decís, ¿por qué se van las empresas del país? Bueno, se van por las condiciones de contexto. A ver, ustedes lo van a responder más fácilmente que yo. Alguno de los que está acá, por ejemplo, podría comentarnos a todos, ¿por qué creen que se fue Mercado Libre y puso su sede en Uruguay? ¿Por qué se fue? por la presión fiscal. Entre otras cosas, ¿por qué más también? Sindical, presión sindical. Sindical, ¿qué más Sindicato, también? Por la inflación, Perfecto, ¿por qué más? por la inestabilidad económica. Sí, ¿y por qué más? por las políticas también. Y por la falta de seguridad jurídica y por problemas de seguridad y por... Entonces, vos fíjate que de la Argentina se han ido un montón de personas, pero se van no por un motivo, no se van solamente porque a lo mejor hay una caída en la actividad económica y una caída en la producción. Vos decidís irte del país por un montón de motivos y además las empresas se van porque le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Si yo le dijera a ustedes, a ver, ¿cómo imaginan ustedes el futuro cercano o inmediato del país? ¿Cómo lo imaginan? ¿Mejor, peor, igual? ¿Cómo lo ven? Igual uno siempre estima el Peor. futuro a mejor. ¿Vos lo ves mejor? No, o sea, yo estimo, digamos, que el futuro va a ser mejor. O sea, supongo que en parte, cuando se hace un análisis Pero económico, está bien, o pero sea, la pregunta tuya es, ¿vos lo decís como una aspiración, como una cuestión de esperanza, una cuestión de fe, o vos lo decís objetivamente? Miren, yo miro las variables económicas y esas variables económicas me indican de que yo voy a estar mejor. ¿Cómo lo ves vos? en- no, o sea, si miro las variables económicas, estamos peor.
Bueno, Estamos entonces, peor que hace años ahora, atrás, digamos. entonces vos sos un tipo que tiene una empresa que vale ponerle 100, 200 millones de dólares, ¿cierto? Y tiene que cuidar su patrimonio y mira hacia adelante y ve que a lo mejor las variables económicas no son las mejores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, puede tomar una decisión. Recuerden que nosotros siempre le dijimos costo de oportunidad. Bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad que vos tenés de mantener ese capital en un país en donde las variables económicas te indican de que va a haber una profundización de la recesión económica, o por ejemplo que va a haber una devaluación, o por ejemplo que no hay seguridad jurídica, o por ejemplo que va a haber inestabilidad política, o por ejemplo que va a haber estallido social? Bueno, muchos toman la decisión y se van, excepto, a ver, sobre todo pequeños y medianos capitales. ¿Quiénes pueden ser los que permanecen? Algunas empresas que tienen una visión mucho más a largo plazo y pueden entender igual que vos que esto que está pasando es algo que sucederá durante 5 años, durante 10 años, pero en 15, 20 años, obviamente la Argentina inevitablemente va a tomar algunas decisiones que le van a generar estabilidad y crecimiento económico. Empresas como Toyota, empresas, digamos, de ese carácter y de esa envergadura que además tienen un enorme capital invertido ya en el país y que en muchos casos todo lo que producen acá es para exportar, no para el mercado interno, ¿cierto? Tanto es así, vos fíjate, Toyota está produciendo al máximo. No sé si ustedes recuerdan el escandalete ese que hubo por las 200 chicos que querían incorporar y que no lo incorporaron porque tenían problemas para la comprensión de textos y la lectura. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, No, profe, Bueno, ¿por qué querían en incorporar? Mendoza. ¿Por qué querían incorporar eso? Bueno, lo querían incorporar porque ellos necesitan aumentar la producción, pero a la vez, si ustedes van a un concesionario a comprar un auto, porque ustedes dicen, bueno, miren los niveles de inflación que tengo esta plata, si yo la mantengo conmigo, pierdo todos los días y si voy a un banco, la tasa que me dan es inferior a la inflación, no me conviene, quiero gastarla. Entonces te vas a una concesionaria y querés comprar una camioneta, no hay. Y vos decís, pero ¿cómo es posible que la Toyota esté produciendo la cantidad que produce y no hay? Y no hay. Ustedes vayan a cualquier concesionario y no van a encontrar autos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente muchas de las automotrices probablemente estén exportando. No están pensando en el mercado interno, ya están instaladas acá y bueno, y ustedes se imaginan los niveles, los cientos de millones de dólares que significa la inversión de cualquier tipo de producto acá. Es más, en muchos casos ustedes saben que a nivel del Mercosur hubo acuerdos entre las automotrices, entonces hay determinados modelos que se producen en Brasil y determinados modelos que se producen en la Argentina. Bueno, entonces esos modelos que se producen en la Argentina, bueno, básicamente están destinados a la exportación. Por ejemplo, Toyota está exportando a México buena parte de su producción. Entonces está bien, puede tener una mirada más a largo plazo, pero como bien decían varios de sus compañeros acá, la decisión de una empresa de irse pasa por muchos motivos, no por uno en particular. La inflación, si fuera inflación y nada más, bueno, a lo mejor una empresa se acomoda a esa situación, pero son tantas las dificultades, bueno, que termina tomando una decisión de irse. Y eso es algo que hay que resolver porque la Argentina, y yo le voy a mostrar un gráfico a ustedes en donde ustedes van a ver lo que, a ver, yo acá pongo inversión. El INDEC habla de formación bruta de capital, es exactamente lo mismo, es otra forma de decir lo mismo. Y ustedes van a ver las variaciones que ha tenido durante este último año. Para poder ver eso, fijémonos a ver si podemos avanzar un poquitito con esto, ¿cierto? Entonces, está claro por qué no se incluyen las compras de terreno, recursos naturales y activos financieros. Y fíjense que estamos reafirmando lo que decimos con lo que es el PNB, en donde simplemente no tenemos en cuenta el factor geográfico, sino simplemente que es producido por los factores nacionales, es decir, la empresa de bandera argentina. Esto que ustedes tienen acá es simplemente la formulita con la cual se calcula el PBI. Nosotros, hay varias formas de calcular el PBI. Yo particularmente entiendo que lo más asequible, la forma más accesible para ustedes, que sea por el método del gasto, pero
puede ser simplemente a través de estimar la oferta y la producción o la demanda y el gasto. Yo prefiero que sea por el método del gasto porque además es el mismo que utiliza el INDEC. Y en esa fórmula, el Producto Interior Bruto es igual a C más I más G más X sub N, y C es igual al consumo de bienes y servicios comprado por la familia, y la inversión privada en bienes y servicios comprado por las empresas, es lo que el INDEC llama formación bruta de capital. G, que son bienes y servicios comprados por el sector público, es el gasto público, y XN es simplemente las exportaciones netas, es decir, la diferencia que hay entre nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Yo después le voy a hacer ver un pequeño datito que muestra ver cómo están creciendo las exportaciones y sobre todo cómo crecen las importaciones y por qué eso tiene un valor con el dólar. Pero eso que ustedes tienen ahí es la manera en donde los macroeconomistas calculan el PBI. Y ahora algún tipo de observación. Por ejemplo, en consumo privado no se contabilizan los intercambios de artículos de segunda mano. Es decir, ¿por qué ustedes creen que no vamos a contabilizar aquellos productos que son de segunda mano? Por ejemplo, un auto usado. ¿Por qué no entraría? ¿Por qué no entraría? Que ya se pagaron todos los impuestos de dicho auto. No, porque se contabilizó en el momento que era nuevo. A ver, si yo tengo, a ver, si un auto, voy a comprar yo un auto modelo 2018, ¿cierto? Lo compro el auto, pero ese auto ya ha sido contabilizado para el PBI cuando se produjo en el 2018. No lo voy a volver a contar en el 2021 porque no le estoy agregando ninguna producción. Lo mismo pasa con cualquier artículo de segunda mano. Simplemente no ingresan porque en su momento ya han sido contabilizados. Dice, tampoco contabilizamos el autoconsumo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, suponete, yo tengo una huerta, ¿cierto? Voy y consumo tomate, zanahoria, todo de la huerta. Es producción, ¿cierto? Pero ¿por qué no se va a contabilizar? ¿Por qué no se va a Sería Porque no contabilizar? tenés manera de Porque no está valorada a gestionarla. porque no está valorada a precio de mercado, no forma parte del mercado. No lo ofrezco. Yo simplemente lo uso para mi autoconsumo y por lo tanto no tiene una valoración a precio de mercado y por lo tanto no va a ingresar, ¿cierto? Y fíjense lo que dice después, ni el gasto en bienes y servicios de la economía sumergida o ilegal. Eso es un grave problema porque ustedes saben, a ver, ¿cuánto es el trabajo en negro acá en Tucumán? ¿Cuánto es el trabajo en negro acá en Tucumán? Y no El se sabe. porcentaje, claro, porcentaje. 45%. 45%. ¿Eso qué significa? Significa que hay un gran porcentaje de economía sumergida o en negro que no contabilizamos. Esa gente que, a ver, que está produciendo frutilla, esa gente que está haciendo ladrillo, esa gente que está trabajando en una obra, y todo eso no se contabiliza. ¿Por qué? Porque es parte de la economía sumergida o ilegal. Cuando un tipo, por ejemplo, tiene una producción de poroto o de harina o lo que fuera y no lo declara y se compra en negro, no ingresa. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo contabilizarlo en el mercado y por lo tanto no va a ingresar. Y ustedes fíjense que esa economía en negro en la Argentina tiene un tamaño tan grande en donde la estimación del PBI, bueno, obviamente una estimación, digamos, que aproxima, pero que no mide con precisión cuál es el volumen y el tamaño del PBI, ¿cierto? Y por último, fíjense que habla de lo ilegal. Todas las actividades de carácter ilegal son actividades que generan actividad económica, qué sé yo, el juego, la prostitución, las drogas, todo eso genera una enorme actividad económica, pero como es ilegal y por lo tanto no es parte del mercado, tampoco ingresa, ¿cierto? Ahí en Italia, hace 2 o 3 años, hubo un intento de que toda la economía ilegal ingresara al PBI. Fue un escandalete. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre está la cuestión ética y moral. A ver, ¿cómo es posible que vos contabilices para un país, según algunos, las actividades ilegales? Bueno, y otra gente que dijo, no, es parte de la actividad económica. Nosotros no hacemos una valoración moral,
lo que estamos diciendo que eso genera renta y por lo tanto deberíamos estar midiéndola. Bueno, eso también tiene que ver con esto que decimos del contexto, ¿cierto? Profesor, Sí, eso que dice usted, por ejemplo, de que el Estado regule, por ejemplo, que en el mercado no se tienen que tener en cuenta lo que sería ¿cómo se llama? La economía ilegal o los negocios ilegales. Ese sería uno también de los efectos, digamos, de la economía libre no, o una del cosa es. mercado, o del mercado libre, porque yo tengo entendido que bueno, No, porque en primer lugar te hago una pequeña corrección. Esto que vos estás viendo no es una decisión que toma el Estado o el gobierno, es la forma en donde económicamente se hace una estimación de la actividad económica. Es un análisis económico que utilizan todos los gobiernos, no el Estado ni el gobierno argentino. Entonces, para establecer, digamos, esa estimación, se utilizan todo lo que está valorado a precios de mercado. Bueno, la economía en negro, la economía ilegal no forma parte de la economía de mercado del país. A ver, te doy un ejemplo. Vos tenés, eso no lo la- regula el Estado, digamos, no, la escúchame, economía libre. vos tenés, mira, yo te doy un ejemplo. A ver, vos tenés la quiniela oficial y tenés la clandestina, ¿cierto? Bueno, la oficial entra, la clandestina no. ¿Por qué? Bueno, porque la fórmula para medir el consejo, no la fórmula, los criterios para estimar el consumo privado establecen que ni la economía en negro ni la ilegal van a ingresar. ¿Cierto? Entonces vos tenés, suponete, tenés apuestas clandestinas, no ingresan. Vos vas a una cancha de fútbol ahora, que se va a poder ir ya mañana, y vos vas a encontrar seguramente ahí el kiosquito de Pálpito, bueno, eso va a ingresar. ¿Por qué? Porque está dentro del mercado. La apuesta clandestina no y no va a ingresar. Por eso se habla de estimación. No hablas de que vos medís con precisión la actividad económica de un país. Normalmente es muy dable pensar que el Producto Bruto Interno es mayor del que nosotros estamos estimando. ¿Por qué? Porque no ingresa la economía en negro, ni la ilegal, ni el autoconsumo. ¿Mm? Bien, profesor. Perfecto. La inversión privada, fíjense, hacemos otra salvedad, ¿cierto? Ingresan que las plantas y equipos comprados por la empresa que es capital productivo. La construcción de nuevas viviendas, la inversión en existencia cuando las empresas no venden una parte, lo que yo decíamos, el stock. Pero ustedes fíjense que ahí ponemos claramente que la construcción de nuevas viviendas ingresan, la compra de terrenos no. ¿Por qué? Porque cuando yo construyo una vivienda le estoy agregando valor a la producción. Cuando yo compro un terreno no le agrego nada. Lo mismo cuando compro una acción o un bono. Cuando no hay producción, bueno, indudablemente no van a ingresar. El gasto público, ¿cierto? Es el gasto, fíjense, total que realiza el sector público de un país en bienes y servicios tanto de consumo como de inversión, excluidas las transferencias. O sea, todo lo que gasta el Estado cuando compra papel, bienes de consumo, cuando compra ropa para su empleado, tinta para las impresoras, o como cuando construye un edificio, una ruta, un puente, que son inversión, excluidas las transferencias. ¿Y qué son las transferencias? Son las becas, las jubilaciones, los subsidios, las donaciones, es decir, no requieren contraprestación. Por ejemplo, alguno de ustedes que tenga alguna beca de esas Progresar, Belgrano, alguna de esas que están ahí, no ingresan en el PBI. ¿Por qué? Porque no le están pidiendo ningún tipo de contraprestación. ¿Y eso qué significa? A ver, ingresan, si ustedes se fijan, ingresan el gasto público, el salario de los trabajadores, pero no ingresan la jubilación. ¿Por qué? Porque el salario del sector público requiere una contraprestación, que es que el tipo cumpla determinadas horas de trabajo. En cambio, las becas, las jubilaciones, los subsidios, para evitar la doble contabilidad, ¿por qué? Porque yo recibo una jubilación y ¿cómo ingresa ese dinero que yo recibí? Bueno, porque yo voy y consumo y hago gasto privado. Por lo tanto, están contabilizadas en el gasto privado y no en el gasto público. ¿Se entiende por qué se hace para evitar esa doble contabilidad y tener una estimación ajustada, digamos, del PBI? Básicamente en Profe, este ítem, sí.
O sea, todo lo que son becas, jubilaciones, subsidios, eso sería, eso ya, digamos, de alguna forma entraría en lo que sería la inversión privada. Claro, ¿A eso porque se te doy un refiere? ejemplo. A ver, te doy un Claro, ejemplo. Suponete que claro, vos por el seas gasto. beneficiario, suponete que vos sos beneficiario de una beca, ¿cierto? Sí. Entonces, vos con esa beca, ¿qué vas a hacer con esa beca? ¿Qué harías vos que si a vos te dan una beca? Y, o sea, gastaría en, digamos, libros, no Libros, sé, ropa, gastaría, claro, transporte, comida, bueno, todo eso ingresa en el en consumo privado. privado. A ver, Y para evitar esa doble contabilidad, claro, escúchame, ingresan por ahí y no ingresan acá. Todo lo que no exige contraprestación, eso va directamente a consumo privado, ¿cierto? Y las exportaciones netas, que son simplemente la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, es decir, acá fíjense, pusimos X menos M, ¿cierto? Entonces, si mis exportaciones son mayores que mis importaciones, yo tengo exportaciones netas positivas. Pero si mis importaciones son mayores que mis exportaciones, podría tener unas exportaciones netas negativas, ¿no? En la Argentina tenemos exportaciones netas positivas, como casi todos los países del mundo, pero fíjense que voy a hacer una pequeña observación al final de cómo están creciendo las exportaciones, pero este último tiempo están creciendo mucho más las importaciones. ¿No? Este simplemente es para que ustedes lo sepan, una formulita muy simple. El año base con el que se está tomando el PBI es el año 2004, ¿cierto? Entonces yo en función de ese año base puedo calcular el deflactor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un PBI nominal o real. Me voy a detener un poquitito y ya después todo lo que viene es información. A ver, con una inflación del 50%, supongamos que yo vendo que el PBI de un país está hecho por 10 computadoras y hoy valen 100. Y dentro de un año tengo una inflación del 50%, produzco 10 computadoras y con la inflación van a valer 150. Entonces yo miro 10 computadoras por 100 me da 1000. 10 computadoras por 150 me da 1500. Y yo digo, che, mi PBI ha crecido un 50%. Y no, yo lo que tengo que hacer es sacar el efecto de la inflación porque en términos concretos yo antes producía 10 computadoras y ahora sigo produciendo 10 computadoras. Pero como lo mido al PBI en unidades monetarias, a valores de precio de mercado, el mercado ha sufrido el efecto inflacionario, por lo tanto tengo que deflactar a ese PBI, digamos, en donde yo estoy tomando los valores de mercado, sería el PBI nominal. El PBI real es cuando yo saco los valores, digamos, saco el efecto inflacionario para medir en términos reales el PBI. Para eso utilizo el deflactor, ¿cierto? Y este está expresado en precios constantes, donde yo tomo un año base, que actualmente es el año 2004. Entonces, el deflactor del PBI del año T, que es el que yo voy a analizar, es el PBI nominal. A ver, si yo dijera deflactor del PBI del año 2021, va a ser igual al PBI nominal del año 2021 sobre el PBI real del año 2004, porque es el año base, por 100, ¿cierto? Y ahí sacaría la tasa de crecimiento del PBI por año y esto sería simplemente esta pequeña formulita que están acá. A mí no me interesa que ustedes conozcan la fórmula, me interesa que ustedes sepan que para poder medir el PBI real y deflactar el PBI nominal, utilizamos lo que se llama el deflactor del PIB, que no es otra cosa que sacar el efecto inflacionario de los valores nominales que tiene la producción de servicio en el año que yo estoy considerando. ¿Se entiende eso? sí, perfecto. Perfecto. Entonces sigamos. Acá hay algunas críticas, ¿cierto? Yo voy a tomar algunas. Todas estas críticas, ¿por qué? Porque me interesa en todo caso, en virtud de la hora, mostrarle algunas cuestiones y si podemos un pequeñito video para terminar. Pero acá están todas, fíjense, no tienen cuenta de depreciación. Les doy un ejemplo básico. Supongamos vaca muerta, ¿cierto? En vaca muerta están haciendo una enorme inversión en petróleo y gas. Pero una vez que yo saco el petróleo y el gas, ¿qué sucede con esos terrenos? No sirve.
A ver, yo no te diría que no sirven, digo que se han depreciado. ¿Por qué? Porque a lo mejor queda cierta cantidad de petróleo y de gas, pero las futuras generaciones no van a tener la misma cantidad de petróleo y de gas que tenemos ahora. Por eso cuando se habla de recursos, a ver, no renovables, nosotros tenemos que pensar que la extracción de esos recursos que son no renovables, en realidad le estamos quitando un recurso a nuestra futura generación. ¿Cierto? A ver, este puede ser también el problema hoy. Los países árabes, ustedes van a ver los niveles de PBI per cápita que tienen algunos países árabes. Bueno, supongo que ellos estarán haciendo una acumulación de capital porque en algún momento, sobre todo por cuestiones de carácter ambiental, ustedes han visto que las automotrices están avanzando rápidamente en autos híbridos, en autos eléctricos, que hay algunas qué sé yo, la Unión Europea se ha fijado metas ambientales para la producción de vehículos para el 2025, otras para el 2030, lo mismo está haciendo Estados Unidos. Hoy uno de los países que más contamina es China, porque está produciendo de manera barata, en donde dicen, bueno, que el argumento cuál es, que toda la contaminación efectuada por los que hoy son países centrales se la están impidiendo a aquellos países que están en un proceso de industrialización avanzada. Y es cierto, el problema ¿cuál es? El problema es que seguramente nuestro planeta tiene problemas ambientales que yo creo que todos apreciamos y lo apreciamos fácilmente, en donde, bueno, inevitablemente hay que bajar rápidamente los niveles de dióxido de carbono para evitar el efecto invernadero. Y eso va a generar que en algún momento, probablemente en una década y media, 2 décadas, bueno, no dependamos tanto del petróleo ni de ese tipo de recursos que no son renovables y además contaminantes. Bueno, eso Profesor, sí. profe, pero yo tenía entendido que los autos eléctricos, o sea, de alguna forma también, al ser una innovación en contra del petróleo, o sea, ellos también explotan recursos como el litio para Mira, baterías, creo. no hay actividad humana que no genere impacto ambiental. Por ejemplo, si yo soy ingeniero electricista, yo te puedo hacer un detalle, no te voy a decir que es exhaustivo, pero cuando vos pones una central hidroeléctrica, tenés un montón de impactos ambientales. Cambias el clima, el estancamiento de la agua genera que haya determinado tipo de caracoles que transmiten enfermedades. Normalmente a veces se inundan digamos, terrenos que son productivos, a veces hay que cambiar ciudades enteras. Y vos me decís, che, la industria, la generación de energía hidroeléctrica es muy limpia, sí, es muy limpia, pero también tiene un impacto ambiental. Ejemplos concretos son todas las agencias de impacto ambiental que hay, por ejemplo, en Entre Ríos, con el Paraná Medio, ahí en Concordia hay una central que yo tuve la oportunidad de ver, Itaipú, todas esas generan una enorme cantidad de impacto ambiental. La A central ver, nuclear, las centrales nuclear, nucleares, que a ver, que en esa es la más realidad limpia. las centrales nucleares tienen varios problemas, ¿cierto? Pero el más problema es la seguridad. ¿Por qué? Porque uno podría decir, son producción de energía limpia, pero una energía muy concentrada. Y como es una energía muy concentrada, te genera desechos radiactivos que luego tienen una enorme duración y podés tener un peligro ambiental ahí importante. Yo te digo que, a ver, y tomalo tal cual me lo dijeron a mí. Hubo un momento en donde yo pregunté también a alguna gente que es, a ver, muy, muy pro a energía nuclear, y vos fíjate que la Argentina tiene 4 centrales nucleares que hasta acá han funcionado de manera, digamos, muy segura, no hemos tenido ningún tipo de dificultades. Y cuando uno preguntaba por este tipo de residuos, la respuesta era, no sé si decirte ciencia ficción. Te decía, dentro de poco lo ponemos en una nave espacial, la mandamos al sol y se acabó la historia. Pero eso es lo que piensan muchas personas que están hablando de ese tema. Pero lo que yo te quiero decir es que todo este punto que tienen acá, y uno en particular, me quiero detener. Por ejemplo, no tiene en cuenta la distribución del ingreso. ¿Ah? ¿Eso por qué? Porque si yo mido únicamente el PBI, pero no mido el PBI per cápita, bueno, puedo llegar a la conclusión y eso yo les quiero mostrar con datos concretos para que ustedes vean que países que tienen un enorme PBI
el PBI per cápita obviamente lo pone en lugares muy bajos, también de bienestar y de felicidad. En cambio, países que no tienen el mismo nivel de PBI que otros, bueno, ustedes ven que la distribución de la riqueza es mucho más igualitaria. Por eso en alguna clase, que yo creo que será dentro de 2 clases, vamos a ver desigualdad y vamos a ver lo que es el índice de Gini con el cual se mide la desigualdad. Pero obviamente una cuestión que tiene el PIB es precisamente eso. Otra cosa que no mide, por ejemplo, ignora el endeudamiento externo. Yo puedo hacer crecer el Producto Bruto Interno endeudándome, ¿cierto? Pero luego tengo que pagar la deuda y para pagar la deuda obviamente tenemos que hacer determinado tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque es como pasa en todos lados. Yo para poder pagar la deuda tengo que sostener todo mi gasto y tengo que tener un superávit que me permita pagar la deuda. Y entonces yo podría endeudarme ahora y disfrutar de cierto nivel de bienestar, pero luego generaciones nacen endeudadas y obviamente eso les genera restricciones en su bienestar y en su capacidad de poder adquirir ciertos bienes y servicios. Yo le dejo todo esto que está acá, que sí quiero decirle que es de fácil comprensión, pero que nosotros cuando tomamos este tema lo preguntamos. ¿Cuáles son las críticas que se le hace al PBI? Fíjense, ahora ya todo lo que viene es información y quiero pasar un videito como para terminar a las 11. Esto que ustedes tienen acá, esto ustedes lo pueden ver en el INDEC. Esto corresponde al segundo trimestre del 2020. Estos son datos anuales que están puestos acá, fíjense, acá donde ustedes ven el cursor, es la variación interanual del PBI, ¿cierto? Ustedes fíjense, la variación anual del 2020 en relación al 2019 dio para ese segundo trimestre, es decir, mayo, junio, julio del año pasado, una caída del 19% en relación a el 2019. Y acá está desestacionalizada. Les pido que se fijen, fíjense que no hay tanta diferencia entre la variación interanual, aunque son 3 puntos que en términos de PBI es importante, pero no es tan apreciable. Y la caída desestacionalizada fue simplemente del 16,2%. Es decir, quitándole el impacto estacional. Todos los números del año 2020 son todos negativos. Son todos negativos. Ustedes no van a encontrar un punto, fíjense, en el año 2020, cómo cae el consumo privado, cómo cae la inversión, y ahí fíjense el término de esa formación bruta de capital fijo, ¿cierto? Que es lo mismo que inversión, que es el término que usamos nosotros para PBI. Pero fíjense que todos los números son negativos del 2020 en relación al 2019. Lo que ha sacado para este segundo trimestre del 2021, el INDEC ya muestra cifras un poco más positivas. Entonces, fíjense acá en este dato. La variación interanual, ¿cierto?, de el segundo trimestre de 2021 en relación al segundo trimestre del 2020 me da un crecimiento en este caso del 17,9 en relación a el 2020, pero fíjense, desestacionalizado, todavía el Producto Bruto sigue siendo negativo. Es decir, que estamos en una senda positiva, pero cuando uno desestacionaliza los números, obviamente nos encontramos con todavía en donde tenemos algunos números de carácter negativo. Fíjense, las exportaciones y las importaciones. En relación al año pasado, las exportaciones han crecido simplemente el 6,3%, pero fíjense las importaciones, han crecido el 36, casi el 37%. Esto significa que si esto siguiera así, mis exportaciones netas van a ser negativas. Y acá están los valores también desestacionalizados. Estos son los valores que nosotros tenemos que estar siempre, los desestacionalizados en relación, en este caso, a el trimestre anterior. Y acá están los datos, entonces, del segundo trimestre del 2021 para que ustedes los puedan comparar con el segundo trimestre del 2020. Acá están las aclaraciones, ¿cierto?, de lo que ustedes necesitan para poder entender cualquiera de estos datos que están puestos acá. Ustedes los tienen con toda claridad, de acuerdo a la terminología que nosotros estamos usando y la que está usando el INDEC. Entonces, si ustedes pueden comprender de forma mucho más precisa
ese dato que yo le alcanzo a dar ahí. Fíjense, acá está la inversión. Esta es la formación bruta de capital fijo o la inversión privada en miles de millones de pesos del 2004, es decir, que esta es en términos reales porque estoy utilizando el año base con el que se está midiendo el PBI y en este caso puntual esta variable que es la inversión o la formación bruta de capital fijo. Fíjense, en el año 2021, en donde estamos acá en el segundo trimestre, estoy en este nivel. Fíjense la caída que tenemos en relación a años anteriores. Estamos prácticamente al mismo nivel del 2007, 2008, cuando estábamos saliendo de esta caída dura que había sido, recuerdan, el 2001, 2002. Entonces, fíjense los niveles de inversión. Está bien, ustedes me dirán, estamos recuperando el crecimiento, puede ser, pero fíjense los niveles de la caída que tuvimos durante la pandemia. Hay varios datos que hay que sacar de la pandemia. Uno es obviamente la caída en la actividad económica, pero el tiempo de la cuarentena en donde no tuvimos presencialidad, hay algunos estudios de la ONU, algunos organismos, perdón, de la UNESCO que se dedica a la educación, que mide no solamente la caída en términos económicos, sino en niveles de aprendizaje, y esa caída en los niveles de aprendizaje, cómo va a tener impacto a nivel educativo. Pero le doy este dato con esto variación en el tiempo para que ustedes puedan tener datos concretos de cómo ha sido la inversión y por lo tanto cómo puede haber afectado el PBI, ¿cierto? Fíjense, acá está el consumo privado. Esto que hemos visto acá es inversión privada. Esto que tenemos acá es consumo. Fíjense, los niveles de consumo, estamos acá en este punto, lo podemos ver, estamos prácticamente al mismo nivel del 2011. Es decir, ustedes imagínense que en un país que crece, se supone que los niveles de consumo deberían ser mucho mayores que después de prácticamente 10 años. Sin embargo, estamos en el mismo nivel. Además, hay otro problema. Somos más argentinos. Por lo tanto, sin duda, el consumo privado de cada uno de nosotros ha caído. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el nivel de consumo global es el mismo que en el 2011, seguramente en esa década habrá habido 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones más de argentinos y por lo tanto significa que todos estamos consumiendo un poquitito menos todavía. Y acá tiene la variación del PBI que obviamente ¿qué va a reflejar? Va a reflejar esto que estamos viendo, la variación en la inversión, la variación en el consumo. Y ustedes fíjense que en términos de PBI, si yo lo llevara para acá, prácticamente estamos también en los mismos niveles de el 2009 aproximadamente, que está acá, 2009, 2010. Es decir, que hemos perdido una década hasta acá. Ojalá que podamos seguir recuperando niveles de inversión y de consumo, habiendo pasado esta cuarentena, que obviamente tuvo gran efecto en las actividades de carácter económico. Ahora bien, yo le voy a dar una preguntita. ¿Está claro estos gráficos que yo le pasé o alguno tiene alguna duda como para poderlo aclarar si fuera necesario? Está claro, digamos, estas mediciones que en realidad son datos, ¿no es cierto? Pero ¿alguien tiene alguna duda para la interpretación? No, está bien. Perfecto, esto es simplemente información pura. Ahora lo que sí quiero que ustedes sepan que, a ver, así como yo les digo, miren, el PBI es un indicador, yo podría suponer prima facie que cuanto más Producto Bruto tiene un país, bueno, más felicidad y bienestar podría tener. Bueno, ahora vamos a ver que aparentemente no es así. Y para eso, primero analizamos esto, el índice de desarrollo humano, ¿cierto? En donde mide básicamente tres cosas. Esto lo hace también la ONU, en un programa que es el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces ahí se mide la esperanza de vida al nacer, analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en un año, la educación recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudio alcanzado primaria, secundaria, estudios superiores y el PBI per cápita. O sea, no miden únicamente el PBI, sino que mide además la esperanza de vida y la educación.
Ahí fíjense, están los datos de qué es lo que se considera países con bajo desarrollo humano, países con medio desarrollo humano y países con alto desarrollo humano. Nosotros estamos en el medio, entre países con medio desarrollo humano y países con alto desarrollo humano. Imagínense que si el PBI cae, ¿cierto? Ya, aunque tengamos estos dos valores importantes, bueno, va a caer. Y últimamente la Argentina, a través de las pruebas PISA y a través de, lamentablemente, de una caída que tenemos en la educación, bueno, también estamos cayendo en esa consideración. Pero ahí ustedes tienen algo que sirve para completar el PBI. Esto también, esto lo hace la ONU, ¿cierto? Que es el Informe Global de Felicidad y es elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con base en una encuesta mundial que hace Gallup, ¿cierto? ¿Y qué mide Gallup? Mide PBI per cápita, mide esperanza de vida al nacer, mide apoyo social, mide libertad para tomar decisiones en la vida, generosidad, percepciones de corrupción gubernamental y o empresarial, y efectos positivos o negativos, experiencias recientes de emociones, como por ejemplo inseguridad o como por ejemplo pérdida del empleo, ¿cierto? Y también todo este informe que se ha hecho este año se ha hecho obviamente bajo la óptica del COVID, en donde ha salido estos dos temas que están acá, que el peor efecto que ellos han visto en las encuestas, porque se hace mediante encuestas, han sido los 2 millones por muerte de COVID-19 en 2020 y un aumento del casi 4% del número anual de muertes en todo el mundo representa una grave pérdida de bienestar social. O sea que en ese contexto han seguido midiendo cada uno de estos ítems que están acá, ¿cierto? Entonces, fíjense, con este ranking o con este reporte, fíjense, acá están los países que dicen que son más felices. Si ustedes se fijan, acá notamos nosotros, en los primeros 35 en realidad. El último que aparece acá, 33 es Brasil, 31 es Uruguay, 30 Guatemala, siempre seguramente estará Costa Rica por ahí. ¿Ves? Acá en el punto 16 es Costa Rica, que es un pequeño país que tiene poco PBI, pero tiene unos grandes indicadores ecoambientales, tiene una muy buena educación, no tiene ejército, tiene policía, la gente se siente normalmente muy feliz ahí. Si ustedes se fijan, es el país de Latinoamérica que tiene el mayor índice o la percepción de acuerdo a la encuesta de Gallup en Latinoamérica. Entonces ustedes fíjense que el PBI no lo define todo. En términos de bienestar, ustedes fíjense que hay otras cosas que están viviendo. De cualquier forma, esto no ha cambiado mucho con el COVID. Es decir, los países que eran felices antes del COVID lo han seguido siendo después del COVID. Eso no ha cambiado mucho. La Argentina sí cayó. La Argentina estaba en el puesto 47 y ahora, fíjense, ¿por qué lo digo esto? Miren, en el 2019 estaba en el puesto, los datos que están acá están en esta página que se llama globaleconomy.com. Ustedes pueden ingresar y tienen datos de todos los países. Yo tomé únicamente esto, pero ahí tienen datos de PBI, lo pueden contrastar con cualquier tipo de país, es muy completo. Seguridad jurídica, libertad económica, cualquier dato que ustedes quieran saber de un país, que ingresa cualquiera cuando quiera hacer una inversión. Y a veces hay datos que no son muy alentadores ahí. Y para desagregar más y para que ustedes tengan muy concreto cuáles son los datos de la Argentina, acá fíjense hay una evolución, ¿cierto?, de lo que sería el ranking de felicidad de acuerdo a ese índice que hace la UNESCO. Entonces fíjense, en el año 2013, la Argentina estaba en el puesto 29, en el 2015 en el 30, en el 2016 bajamos al 24, en el 2017 en el 26, después el 24, en el 2018 ya tuvimos 29, en el 2019 tuvimos en el 47, el año pasado en el 55 y hoy en el 57. Es decir, cuando uno hace encuesta y cuando mida los datos duros de la Argentina, nosotros vemos que estamos cayendo en el índice de felicidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo, digamos, que si ustedes se fijan, el índice de bienestar máximo sería 10 y ustedes van viendo que arrancamos en el 2013 con 6.562 y hoy estamos prácticamente un punto menos, 5.929. Y eso explica
Eso explica este aumento paulatino en qué, en este ranking que tenemos acá. Cuando decimos aumento, en todo caso es malo. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar entre los primeros países en este World Happiness Report, ¿cierto? Y sin embargo, acá está la Argentina, en el puesto 56 en el año 2021. También fíjense, yo ahora les voy a mostrar el PBI. El PBI chino es el segundo del mundo, pero fíjense que en términos del reporte mundial de bienestar que hace las Naciones Unidas, China está en el puesto 82. Así que tener el segundo PBI del mundo no garantiza que esa gente tenga determinados niveles de bienestar. Acá está, ¿Verdad? fíjese, sí, Eso también es porque China tiene como unos problemas con los derechos humanos tiene en la muchos problemas, sociedad. tiene problemas Sí. con los derechos humanos, problemas con la democracia, problemas con la libertad de prensa. A ver, por Profe, ejemplo, sí, y de acuerdo a esa gráfica, es también, digamos, el problema en la Argentina que veía que era porque muchos chicos quieren emigrar, digamos, al exterior. yo creo que el problema por el cual un chico o personas como ustedes decidirían irse es porque no ves claro tu futuro. La incertidumbre no es buena ni para las decisiones personales, ni para las decisiones colectivas, ni tampoco las económicas. Si vos estás pasando algo mal, ¿cierto? Pero vos ves que en el futuro cercano esto se acomoda, bueno, es más, vos capaz que estarías dispuesto a hacer un sacrificio, a decir muerdo los dientes, bueno, pero cuando vos ves que eso, a ver, que no tenés un futuro, que vos no ves, cuando te dicen, viste, no veo la luz al final del túnel, yo creo que eso está pasando en la Argentina. Hay mucha gente que pierde la esperanza, se vuelve muy escéptica, cosa que es muy malo en términos sociales y por lo tanto una de las salidas que puede tomar es decir, yo me voy del país. Yo creo que no hay que condenar a esas personas, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que se quede. Nadie se va de donde está bien. Yo creo que todos tenemos ciertos síntomas de malestar y eso lleva a que aquel que pueda se vaya. Lo malo del caso es que en muchas situaciones los que se van son los mejores y por lo tanto nosotros perdemos capital humano. Capital humano en donde el Estado, el país ha invertido y porque se van ingenieros, se van personas que tienen una gran formación, se van personas que tienen capital, en vez de invertir acá, invierten en Uruguay, invierten en Paraguay, invierten en Chile, invierten en España, invierten en Italia. Y nosotros tenemos un problema con la formación bruta de capital porque prácticamente no hay inversión, ¿cierto? Ni siquiera hay inversión para el mantenimiento de la actual capacidad instalada en la industria argentina. Y eso es muy malo. Ahora hay un pequeño crecimiento y probablemente la gente empiece otra vez a invertir, pero hemos tenido un tiempo largo en donde la inversión ha sido muy baja. Nosotros necesitamos niveles de inversión arriba del 25-30% como para comenzar a crecer. Y eso no está pasando todavía. ¿Mm? Fíjate, acá tenés un dato también de Global Economy en donde está medido prácticamente cómo ha ido descendiendo el índice de felicidad en la Argentina. Este está hecho en el año pasado, estamos abajo del 6, ahora estamos más bajo todavía en el 2021. Acá tienen una comparación entre China y Estados Unidos. Fíjense que los niveles de felicidad que percibe el pueblo chino son menores que los yanquis. Acá están en 5,2 más o menos en este índice de felicidad y los yanquis están casi 6,50, o sea que hay una diferencia de un punto y chirola, a pesar de que si ustedes se fijan acá, fíjense, acá Estados Unidos tiene todavía el primer PBI del mundo, pero fíjense que Estados Unidos, a ver, lo vamos a buscar acá, ¿dónde está? Acá, en el puesto 19. O sea, tiene el primer PBI del mundo, pero en el ranking de felicidad mundial que hace la ONU, los Estados Unidos están en el puesto 19. Eso está claro entonces que el PBI es un indicador que hay que considerar, pero que no define los niveles de bienestar de los países. Yo les dejo esto para que ustedes vayan mirando, pueden ver en las mismas páginas cuál es el PBI y cómo se perciben en niveles de bienestar cada uno de los países, ¿cierto?
Fíjense, esto era lo que decía China, Estados Unidos. Acá está el PBI, miren, en miles de millones de dólares, Estados Unidos en primer lugar, China en segundo lugar, la zona euro, que es la Unión Económica Europea, Alemania, Reino Unido, pero luego fíjense, eso no tiene nada que ver con el PBI per cápita en dólares. Fíjense que en los 20 primeros, China no aparece, ¿cierto? Tiene el segundo PBI, pero en la distribución per cápita no aparece. Fíjense que primero está Luxemburgo, que no aparece entre los primeros países con su mayor PBI. En segundo lugar, Suiza, que tampoco aparece, ¿cierto? Profe, Sí. en la primera tampoco aparece Qatar. Eso me parece raro. Bueno, pero estos son los datos que están puestos ahí, ¿cierto? Fíjense. Entonces, a ver, y también es bueno que lo convaliden. Bueno, Yo lo profe, que... pero Luxemburgo tiene tamaño de Tucumán, un cuarto de la población, y lo que ganan es impresionante, pero también la calidad de vida ahí es muy alta y los costos son demasiado altos. Está bien, estamos de acuerdo. Lo que yo te quiero decir es que muchas veces, ¿qué estamos cuestionando? Estamos cuestionando en este caso de que vos podés tener un PBI muy grande, pero si está, digamos, pero tu PBI per cápita, ¿cierto? Puede ser muy bajo. China tiene un enorme PBI, pero lo tiene Bueno, que pero por distribuir. eso no podemos comparar el PBI de estos países que son tan grandes y que producen tanto ante países tan chicos como Luxemburgo. Bueno, pero eso es lo que yo te intento decir. Lo que vos decís es correctísimo. Yo lo que intento decir es que yo digo, bueno, tal país tiene un enorme PBI. Ese dato solo no me indica nada. También tengo que ir a ver cuál es el PBI per cápita, que es un indicador más preciso de riqueza. ¿Por qué? Porque se supone que hay una mayor distribución, ¿cierto? Yo también te puedo decir, no miro únicamente el PBI de China, también miro su población. No es lo mismo tener un enorme PBI distribuido entre 1.500 millones de chinos que un PBI enorme como tienen los yanquis, pero distribuido en 300 millones de estadounidenses. Es totalmente distinto. Entonces también tenés que ver los datos poblacionales, ¿cierto? O sea, vos tenés que ver todos los datos para formarte una idea de efectivamente cuál es el bienestar que tiene un país, ¿cierto? Pero estos son datos como, a ver, lo que vos me decís es muy correcto, simplemente yo te doy la información para que ustedes tomen, a ver, su propio criterio, su propia opinión y vean cuáles son los indicadores que ustedes utilizarían para ver los niveles de bienestar de un país. Yo te pongo Profesor, los datos y te pongo la fuente para que ustedes puedan contrastarlo con otra fuente o mirarlas mejor todavía. Sí, no sé quién estaba hablando. yo, Max, este, tengo una duda con respecto al tema ese de Luxemburgo que comparamos con Argentina. Sí. Si bien en Argentina, digamos, es doble de grande que Luxemburgo, porque ellos, o sea, ellos tienen un PBI mucho más grande, pero eso depende de la política No, no tienen económica. un PBI más grande, tienen un PBI per cápita más grande. Lo que, lo Claro, que claro, dijo nuestra compañera es claro, que dijo, bueno, miren, es un país chico, es un país que tiene pocos habitantes, su moneda está bien, todo eso hace que, aunque vos tengas un PBI comparado con grandes potencias chico o mediano, bueno, está pasando que como son pocos habitantes, cuando yo divido el PBI por la cantidad de habitantes, el PBI per cápita me da que es el primero del mundo, ¿cierto? Ahí he puesto el dato porque si no iba a tener que hacer, digamos, ponerlo a todo. Y fíjate que ahí en este caso el PBI per China de China está en el puesto 53, ¿cierto? Con lo cual yo lo menos que tendría que decir, y eso también se ve, hay una enorme cantidad de millonarios en China, ¿cierto? Y esos son los que acumulan una mayor cantidad de dinero. Pero China tiene, a ver, que cuando uno mide la distribución de los ingresos mediante, y eso lo vamos a ver con un índice que se llama de Gini, que se calcula muy fácilmente, bueno, vamos a ver que inclusive
dentro de países que tienen un PBI per cápita en dólares importante, probablemente la distribución de ese dinero sea muy desigual y por lo tanto ahí tampoco haya niveles de bienestar. A ver, Latinoamérica es el continente más desigual del mundo. El más pobre es África, pero en Latinoamérica, perdón, hay gente que tiene muchísimo dinero. Por ejemplo, México, ustedes fíjense, tiene el quinceavo PBI, ¿cierto? Pero no aparece acá en el PBI per cápita, habría que buscarlo, no están los primeros 20. Y sin embargo tiene millonarios como Slim y una serie de personas que tienen muchísimo dinero, pero están muy mal distribuidos. Probablemente también en la Argentina y acá en Tucumán, porque la Dirección de Estadística mide el índice de Gini acá en Tucumán, ustedes van a ver que también son valores que arrojan muchísima desigualdad. Es decir, que en la Argentina somos pobres y además de ser muy pobres, están muy mal distribuidos. Las dos cosas hay que resolver. No sé si lo entendiste un poco, Maxi. Sí, sí, profe. Ahí ya lo También les quiero entendí. hacer notar lo siguiente, fíjense, acá en el puesto 12 de PBI está Brasil y en el 15 México. Nosotros estamos mucho más abajo en PBI, pero lo que yo le quiero hacer notar que a principio de siglo el Producto Bruto de Argentina era superior al de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil y México. Es decir, que nosotros en términos relativos lamentablemente hemos retrocedido enormemente. Tanto es así que si ustedes ven alguna bibliografía respecto a principio de siglo, sobre todo de historia económica, ustedes van a encontrar que el gran rival de Estados Unidos era la Argentina. Se competía Profe, en todos lados. ¿Cómo? entonces nosotros venimos en caída desde el inicio del A siglo, ver, más que nada. nosotros podemos crecer, pero como todo es relativo en la vida, a ver, vos creces económicamente, pero cuando tus vecinos crecen más que vos, ¿qué sucede? Vos creces económicamente, pero tus vecinos crecen más que vos. ¿Qué va a pasar? Y bueno, Existe la competencia, claro, ¿Cómo? existe la competencia. Por supuesto, pero lo que yo te digo, a ver, mira, vamos a ver acá, mira. Fíjate acá. Mira cómo crece el PBI. Mira los saltos que damos. Nosotros crecemos y caemos, crecemos y caemos, crecemos y caemos, crecemos y caemos. Los demás tienen una pendiente recta así. Entonces llega un momento que ellos están acá arriba y nosotros estamos acá abajo. ¿Por qué? Porque vos fíjate, es la historia de la Argentina. Crecemos, caemos. Crecemos, perdón. Crecemos, caemos. Caemos, crecemos, caemos, y así. Entonces, cuando vos sacas la media de esto, y bueno, obviamente te da que tu crecimiento mínimo. En cambio, hay otros profe, países que crecen a niveles más bajos probablemente que en esos saltos que nosotros damos, pero lo hacen de manera constante y no solamente que te alcanzan, sino que te superan. Si yo a ustedes le estoy diciendo que la Argentina, ¿cierto? En el siglo pasado, el PBI era superior a toda Latinoamérica junta, incluyendo Brasil y México, y hoy vemos que Brasil tiene el 12º PBI del mundo y México el 15º, significa que esos países han venido creciendo de tal manera que en algún momento nos alcanzaron y en otro momento nos han superado. Entonces nosotros tenemos que tener crecimiento constante, no esos vaivenes que ustedes ven ahí. profe, Sí, pero yo creo que todas las crisis, porque Argentina es un país que está lleno de crisis económica, también se debe a que existe como una heterogeneidad de lo que serían las políticas. Porque, por ejemplo, nosotros pasamos de un partido a otro y obviamente supongo que las políticas económicas que se aplican en 4 años son distintas a las de otros 4 y eso también es sí. como, Mira, dos observaciones te hago. No necesariamente tiene que cambiar el partido político. El peronismo privatizó todas las empresas públicas y luego las volvió a nacionalizar, el mismo partido político. claro, pero Bueno, sí, sí, entonces yo lo que te digo es que acá
no a ver, que obviamente hay errores políticos, pero también está claro, a ver, pensemos lo siguiente. Nosotros tenemos grandes problemas económicos, ¿cierto? Bueno, indudablemente el país para resolver esos problemas económicos tiene que hacer un esfuerzo muy grande en términos de crecimiento económico, porque si no crecemos no vamos a poder distribuir. Yo estoy de acuerdo que vos me digas, bueno, pero tiene que haber una distribución igualitaria, totalmente de acuerdo, pero tenemos que crecer, no hay otra forma. Y acá lo que sucede, te voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿cómo podemos crecer si en vez de destinarle dinero a la inversión, nosotros le estamos pagando jubilaciones a personas que nunca han aportado? ¿De dónde sale la plata? Ahora, si vos me decís, no, mira, toda esa plata nosotros la hemos puesto en ruta, nosotros la hemos puesto en puente, la hemos puesto en infraestructura, hemos generado actividades productivas, estamos dando crédito para que los productores exporten. Bueno, todo eso, a ver, en un contexto de seguridad jurídica y en donde haya pautas claras de distribución de la riqueza que se genera, bueno, haría que muchas personas no necesiten subsidios, sino que van a tener su propio trabajo. Ahora, la decisión que se toma acá es yo le doy subsidio a las personas. Y hoy creo que Una más... cuestión política. Eso es como Bueno, más una está cuestión bien, política. pero también te quiero decir algo, Maxi. Me suena como que vos pensás que nosotros no tenemos nada que ver. Y la verdad que la sociedad argentina es la que genera esa dirigencia política. Y somos nosotros los que votamos, me guste o no me guste. Creo que no ofendo a nadie si digo que hay mucha gente que reniega del actual presidente, pero lo votamos, lo elegimos. Yo a lo mejor no lo voté, pero es mi presidente, me guste o no me guste. Y te digo más, me molesta mucho cuando uno ve a algún extranjero que habla mal de mi presidente, porque es mi presidente. Todo lo que ustedes quieran, pero yo soy argentino y él el presidente argentino. No estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con él, pero es mi presidente. Entonces, Profe, a ver, sí, es que claro, es que eso es lo que decía, o sea, por ejemplo, hace 4 años atrás nosotros habíamos votado a un partido político, por ejemplo, el partido de Macri. Después obviamente ha traído crisis, porque obviamente ha generado deuda, y ahora hemos votado a otro partido que también está generando crisis y volvemos, o sí, sea, es como cíclico, pero te voy a decir esto, ¿por qué lo votamos? porque yo creo que en mi punto de vista es porque no hay otro candidato, o sea, no hay un No, candidato ¿sabes por qué fuerte. lo votamos? Porque nosotros creemos que van a hacer lo que es imposible que hagan. Mira, yo le dije a ustedes, creo que en algún momento, a ver, ¿cómo imaginás que va a ser el futuro inmediato de la Argentina? ¿Cómo crees que vos que va a ser el futuro inmediato? Difícil. Es muy simple, arreglando con el fondo, Pues, claro, arreglando porque con el eso, fondo, discúlpame, vamos a arreglar con el fondo, vamos a ir a un plan de estabilización, va a haber restricciones, ¿cierto? Va a haber una caída del salario real, se va a estabilizar la economía y de a poquito vamos a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque en algún momento tenemos que empezar a devolverle la plata. Ahora, claro, todo el discurso, ahora, perdón, profe, sí, claro, pero lo que yo me llevo es que hay medidas que se toman políticas porque se toman de manera política. Porque, por no, ejemplo, porque lo ahora votan, no, discúlpame decían, porque lo, no, Maxi, yo te quiero decir esto, ¿sabes por qué se toma? Porque la sociedad argentina vota para que se tomen esas medidas. Yo cuando a ustedes les doy estos datos es simplemente para que ustedes tengan elementos para decidir. Yo no te voy a decir qué es lo que vos tenés que votar, pero también creo que hay cierto facilismo en nuestra propia sociedad que hace que un discurso imposible de llevar a la práctica nosotros lo votemos. Y luego no se lleva a la práctica. Cuando viene un tipo y te dice, mira, estamos mal, hay que ajustarse el cinturón, hay que laburar, hay que tener actividad de carácter productivo, tenemos que recortar esto. Mira, te doy un dato, y creo que ya lo hemos discutido. La Argentina tiene más subsidios por discapacidad que cualquier país que hubiera atravesado 5 guerras. 1 millón de subsidios por discapacidad.
Y eso, ¿sabes por qué? Porque hay mucho fraude. Si yo a vos te estoy diciendo que la corrupción puede tener un impacto del 10% en el PBI, bueno, ahora la pregunta es, si nosotros votamos gente que sabemos que tiene prácticas corruptas, ¿a quién le echa la culpa? ¿A nosotros o a los tipos? No, a Noso- nosotros. bueno, nosotros elegimos, por eso yo te vuelvo a decir, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en lo que le toca, ¿cierto? A mí me toca ser docente y yo tengo que hacer el mejor esfuerzo como docente. Y luego, después, a partir de ahí puedo opinar, pero no podemos seguir pensando que la responsabilidad de otro, que la culpa la tiene otro. Y además le digo, a ver, si vos ves que los demás hacen las cosas mal, bueno, y me lo critico yo también, ¿no? No va a creer que te lo digo a vos o a ustedes. Escúchame, también es porque, bueno, obviamente, ¿cómo te puedo decir? Hay responsabilidades que uno debería asumir. Si nosotros vemos que algunos otros están haciendo las cosas mal, bueno, nosotros también deberíamos intentar participar. Pero bueno, yo te doy estos datos, déjame porque quiero que terminemos con un pequeño videíto que muestra lo que sería otra forma de ver todo esto, que es el índice de felicidad. Si no, no lo vamos a terminar. ¿Me permitís, Maxi? Sí, profe. Perfecto. Fíjate, mira, esta es la felicidad interior bruta, ¿cierto? ¿Qué mide? Mide el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, nivel de vida y gobierno. Y para eso, yo quiero que veamos este pequeño videíto para que tengo que hacer lo siguiente. Tengo que habilitar el sonido porque si no ustedes no lo van a poder ver, ¿cierto? Ahora compartimos y ahora vemos el videíto. Lo están viendo, ¿no? We use the conventional method of measuring economic progress is GDP, through GDP. But measuring happiness is little bit subjective, but we are still trying. We have 4 pillars of GNH, the gross national happiness. Well, the 4 pillars of gross national happiness is economic development, good governance, environmental conservation, promotion and preservation of culture. Well, I mean, happiness, I can say, is the absence of suffering. You know, when you are not suffering, whether you are mentally or physically suffering, then you are happy. And then, of course, we try to measure the happiness through some of the indicators that we have developed. For example, time you spend, the leisure time you spend, time you spend with your family, the time you spend in, attending to religious festivals, community activities, the interaction with your children, the society, other than just working, Of course, work is important, but what we are saying is just don't work like robots all the time. Yes. The economic growth must be there because to be happy, you also need to satisfy your physical needs. But what we are trying to do is find a balance between economic growth and other factors of life. So, because if you focus only on economic growth and forget all other factors, then it is proven that it does not really make a person happy. The wealth alone doesn't make a person happy. We are now educating for gross national happiness. Some of the elements of that policy is that children must also now learn
to balance between different factors of life. And also, I think they spend about 10 to 15 minutes every morning before they go into the classroom meditating. And they're teaching them on how to meditate and remove stress. With the workers, we tell them that they have to find a balance between work and family life. Recently, we have tried to establish creche at the workplace so that the young mothers can have their children nearby and go and feed them, breastfeed them every 2 hours or 3 hours, and then they don't have to worry about their children at home. The Western world who came up with the concept of GDP as a measurement of success. Well, I think now they are beginning to learn that GDP alone is not enough for the individual persons and the society to be successful. And therefore now, I think more than the Eastern world, the Western world are now trying to find out what really is gross national happiness and how they can adopt this policy into their own policies. If GDP alone was good for society and good for life, rich people should be the happiest people in the world. But it has proven that rich people also, suffer from depression, loneliness. I think that can be replicated everywhere. I think, the model of gross national happiness, I think, is universal. It can be replicated anywhere, I think. It's a very common sense, If you have a good natural environment and people will be healthier, there will be less pollution because the greenery is supposed to absorb carbon. So then the population will be healthier, and if they are healthier, they will be happier. If they are happier, they will be more productive. And so if the population is, because of the pollution and the environment not being there, the people become sick. Government has to spend a lot of money on the health services. So from that point of view, it is only practical, should be only practical to have a good natural environment. Bueno, ¿y lo pudieron ver, chicos? Sí, profe. Listo, y terminamos con esto, que es otra forma de medir, que ustedes también lo pueden ver, que es el famoso Index Better Life que hace la OCDE, que es una organización que quiso participar en la Argentina, pero bueno, simplemente le dejo los datos y los temas que definen el bienestar según este Index Better Life. Así que con esto estamos terminando la clase de hoy, chicos, y la verdad que les agradezco a los héroes que han llegado hasta el final. Obviamente que hay muchos chicos que abandonan y está muy bien que sea así, pero la verdad que es mi intención darle la mayor información posible para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Así que le agradezco la presencia. Si tienen alguna pregunta y aguante, a su disposición, y si no, simplemente me despido reiterándole mi agradecimiento por estar todavía hasta ahora y deseándole que tengan un excelentísimo fin de semana. Profe, Sí, señor. Esto sería la parte de macroeconomía. ¿Hasta qué punto llegaríamos? No, vas a ver, PBI, que es el tema que vimos hoy, te falta inflación, desigualdad, pobreza, desempleo, te falta dinero y mercado de trabajo. Como mínimo tenemos que ver eso. Bien, bien. Bueno, chicos. Muchas gracias, profe, que tenga un excelente fin de semana. Bueno, igualmente, chicos, y le agradezco El viernes Muchas que gracias, viene profe. no tendremos clases, ¿no? No, el viernes que viene no hay clase y yo le voy a avisar con tiempo. Si a lo mejor no voy a estar yo, pero va a estar el ingeniero Madariaga probablemente. Pero igual ustedes la semana esa que va a ser de la elección esta que se va a hacer,
porque hay elección docente el día 15 y yo voy a participar de la elección y obviamente no sé si voy a poder dar clase. Así que, pero yo le voy a avisar con tiempo para que ustedes, a ver, sepan con debida anticipación si efectivamente el 15 vamos a tener clase o no. La semana que viene no, porque es feriado, ese feriado puente. Perfecto, gracias, profe. Muchísimas gracias, Bien, profe. chicos. Aprovechen y Gracias, disfruten el profe. fin de semana. Esto va a estar subido ya el lunes, martes, lo tienen en el aula virtual. Gracias. Bien, profe, muchas Disfruten. gracias. La pasen Muchas bien. gracias, profe.